Buenas tardes, días, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 21 de agosto. Pido disculpas que no pude estar la semana pasada. Ahora sí, esta semana. Bueno, 5 personas resultaron imputadas por trata con fines de explotación sexual en el barrio Peñarol. En este caso, además, se les imputó proxenetismo agravado y negociación de estupefacientes. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está recogiendo 18 denuncias que tienen que ver con maltrato y violencia dentro de las dependencias de salud mental donde están los internos de el INAU. O sea, doble vulneración por una cuestión de salud y por una cuestión de ser una infancia desprotegida, que es la que el Estado más debiera proteger. Por otro lado, el exdirector del grupo de parodistas Los Clowns, que había sido denunciado en la cuenta de Instagram Varones del Carnaval, fue procesado por 4 delitos sexuales. Va a estar 4 años y medio preso, según dice la prensa. Y bueno, serían abuso sexual especialmente agravado, remuneración a adolescentes por actos sexuales y abuso de poder. Bueno, tenemos por otro lado que una mujer en la zona de La Paloma, en el cerro, murió como consecuencia de una balacera. Por otro lado, un hombre de 77 años en el departamento de Maldonado, que estaba con prisión domiciliaria, que estaba así por haber matado a un cuñado suyo. Ahora lo que hizo fue prender fuego la vivienda de su expareja y de su excuñada y después se suicidó. O sea, la gente que tiene que ir a un delito de cárcel, a mí no me importa la edad ni el estado de salud, tiene que estar en una cárcel, no en prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria tiene que ser o para gente muy primaria y sin peligro, o en su defecto no debe existir. Bueno, tenemos que Germán Cardoso, que había sido ministro de Turismo y que hay toda una investigación en medio de este tema, se publicó que él duplicó su patrimonio en los últimos 2 años. ¡Caramba! Bueno, no es para saber algo de inseguridad pública, pero da para sospecharlo. Por otro lado, trascendió también que Marcos Algorta, que es el esposo de Mercedes Antía, quien es funcionaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, figura como colono y le debe 600.000 pesos al Instituto Nacional de Colonización por unos campos en San José. Bueno, todo esto dentro de la órbita de la gente vinculada al actual gobierno. Con respecto a gobiernos anteriores, tenemos que fue procesado con prisión el coronel Dardo Barrios por delitos cometidos durante la dictadura en el departamento de Maldonado, privación de libertad y abuso de autoridad contra jóvenes de 18 a 25 años en aquel entonces. Un tema desbordó las noticias totalmente en lo que tiene que ver con inseguridad pública. Es el tema del narcotraficante Marcet y todo el tema que tiene que ver con su pasaporte. Acá en Comentarios de lo Real, hace ya varias semanas, varios meses, no estoy seguro si no incluso el año pasado, empezamos a hablar del tema del pasaporte mal otorgado. Por ahora lo que hay es que Heber y Bustillo van a ser interpelados y además sabemos que esta persona tiene un pasado delictivo. Sabemos también que hay una persona que dice ser él y se comunica desdiciendo las cosas que se están diciendo aquí. Y por otro lado, existe también una cantidad de correspondencias entre acciones gubernamentales y la situación de esta persona que han dado que algunos afirmen como concluyentes ciertas cosas que a mí no me consta que existan pruebas, aunque pueda tener una tendencia natural a creerlas.
Además, la subsecretaria del ministerio reconoció tener una reunión con el abogado de Marcet, el abogado Balbi, durante mucho tiempo vinculado al Club Nacional de Fútbol, tal vez todavía, no lo sé. Lo cierto es que eso es lo que se sabe por cierto en este momento. Más allá de eso, ahora son elucubraciones que no tienen todavía una solidez como para hacer un comentario sobre ellas. Pero es preocupante. Vamos ahora a noticias específicamente vinculadas a la política. Otros que fueron acusados, Kechichian y Liberov, por su gestión como ministra y subsecretario de Turismo, bueno, Fiscalía decidió archivar las acusaciones, dijo que había algunas cosas que estaban con alguna irregularidad, pero que no configuraban ningún tipo de delito o algo por el estilo. Bueno, y Kechichian señaló que todo esto que pasó fue simplemente una acción de la derecha para ensuciar la cancha. Por otro lado, la directora por el Frente Amplio en la Junta de Transparencia, la JUTEP, dijo que el presupuesto, el dinero que le está dando es prácticamente como para hacer un parche y que por tanto no puede cubrir realmente las finalidades que debería. El Frente Amplio también está presentando un nuevo proyecto que tendría que ver con cambiar la JUTEP para permitirle cumplir mejor sus funciones. Vamos ahora a lo que tiene que ver con economía. Bueno, los precios en las localidades de frontera son una historia muy vieja que siempre está atada a situaciones que tienen que ver con las diferencias de cambio de uno a otro país. En este momento Argentina tiene un tipo de cambio muy barato para nosotros y entonces los negocios de Paysandú y Salto están resintiendo fuerte y gravemente esa situación con respecto a lo que pasa del otro lado de la frontera. Por otro lado, bajó el número de personas que estaban en seguro de paro. Bueno, alguien dirá, bueno, que ahora le estoy haciendo yo eco positivo al gobierno. No, pero cuando un dato es cierto y no voy a estar diciendo otra cosa. Por otro lado, para que se vea que este gobierno sigue siendo el mismo gobierno que hace las cosas mal y hace que los uruguayos y que quienes vivimos en Uruguay vivamos todos mal. Los migrantes recientes en Uruguay ganan en promedio un 15% menos que los uruguayos por igual trabajo. Eso es muy injusto, porque si una persona hace un trabajo, sea un inmigrante o sea una persona local, todos deberían ganar lo mismo. Eso es lo que indica el sentido más avisado de cualquier persona. Bueno, lo cierto es que esto se expande porque si vemos lo que ocurre con las personas migrantes que acceden a trabajos de peor nivel de remuneración, ahí la diferencia puede ser hasta un 27%, casi la tercera parte. Pero si vamos para el extremo superior entre los migrantes que acceden a trabajos de alta calificación, ahí prácticamente no hay diferencia. O sea, de nuevo, la sociedad trata mejor a los que tienen más, peor a los que tienen menos. Entonces, no está bien. Por otro lado, la carne brasilera llegó 15% más barata, dicen los que se han fijado en el precio y lo han publicado. El problema es que es carne de cebú y es carne que aparentemente, según algunos trascendidos, habría sido rechazada en otros lugares por problemas de calidad sanitaria. Yo eso último no me consta, no lo leí en prensa. Pero lo cierto es que esta carne que llegó es una carne de inferior calidad que la que se produce localmente. Entonces, ¿por qué tendremos los uruguayos que comen carne que ir a comprar una carne de inferior calidad cuando acá se produce una mejor? Bueno, porque de acuerdo con la lógica de este gobierno, todo el dinero de la exportación de la carne va para los bolsillos de los dueños de las vaquitas y los demás decimos las vaquitas son ajenas, me compro un pedazo de cebú. En lo que tiene que ver con encontrarle una solución a la Universidad de la República de los fondos que necesita
bueno, se había apelado en algún momento una idea de tomar recursos del INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, pero los productores rurales aparentemente saltaron. Este gobierno les hace caso a los productores rurales, no a otra gente. Muy bien, y entonces, ¿qué pasó? Pasó que decidieron no tocar la línea y bueno, quedó el FONDES, el Fondo de Solidaridad, un impuesto que paga toda persona que se ha recibido de algo, igual que como estaba. En Cabildo Abierto no votó las quitas que se le quería hacer al FONDES y entonces quedó eso como era. Por otro lado, sigue este gobierno manteniendo su política de que la tasa de referencia del Banco Central de Uruguay sea una tasa alta, vale decir, cuando esa tasa es alta, los bancos privados suben sus tasas de interés, la que pagan por los depósitos, y entonces mucha gente que podría usar su dinero en algo que sería productivo y que generaría trabajo y todo, no, lo meten en un depósito en el banco, y por eso mismo AEU está diciendo que las cuentas de más de $250.000, sí, hay gente que en el banco tiene mucho más de $250.000 y hay muchos que tienen estas cantidades. Cuando uno no ha estado viendo de adentro las cifras, puede sorprenderse, pero hay mucha gente, ¿tá? Y empresas que manejan este tipo de montos. Muy bien. Entonces, esas cuentas con más de ese dinero han sido las que han ido creciendo en este periodo. ¿Qué significa esto? Que justamente esta política del Banco Central termina favoreciendo que los que tienen más se queden con ello y no lo inviertan y por tanto no generen otras instancias de trabajo y demás. O sea que otra política recesiva más en la cuenta de este gobierno. Por otro lado, tenemos que el gasto en educación en el año 19 fue el año récord en educación uruguaya. Este año y el año, o sea, los 2 años anteriores bajó en términos del Producto Bruto Interno un 4,6% y un 4,4% del PBI en ambos casos. O sea que cada vez más atrás y ahora vamos a ver todo lo de educación dentro de unos pocos minutos. Finalmente tenemos que las ollas y merenderos populares están alimentando unos 170.000 uruguayos por semana. Así que esto es un dato económico no medible de acuerdo con las gráficas habituales de los economistas, pero un dato económico finalmente, que habla de cómo no está levantando cabeza la gente, especialmente la que la pasa peor. Noticias del campo sindical. Muy bien. Los integrantes del sindicato que nuclea a los trabajadores de la hotelería y gastronomía están diciendo que las pautas salariales que propone el Poder Ejecutivo son un desastre y que ni siquiera llegan a permitir que se recupere lo que se había perdido. El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT manifestó expresamente su preocupación por esta situación, pero los empresarios dicen que está muy positivo lo que hace el gobierno al poner esas pautas que hambrean a los trabajadores. Muy bien, tenemos por otro lado que el jueves pararon los gremios que tienen que ver con la Universidad de la República y se movilizaron ante el Palacio Legislativo y también se realizaron clases abiertas dentro de la lucha por obtener algún buen resultado en la rendición de cuentas. El núcleo docente de Delta del Tigre decidió levantar las medidas que estaban vigentes, mantener el conflicto, sin embargo, para que las medidas se retiran, hubo algún diálogo, pero hay que ver que se implementen y el conflicto, por las dudas, permanece en estado latente. El sindicato del Correo se movilizó frente al Parlamento, reclaman mayor carga logística del Estado. ¿Qué significa? Que cuando el Estado tiene que enviar cosas, lo envíen a través del correo. Por ejemplo, los medicamentos de ACE que tienen que recibir sistemáticamente personas durante mucho tiempo y que esa persona no tiene a 10, 15 kilómetros uno de los lugares con una farmacia importante, se podrían enviar por correo. Bueno, en fin, no lo hace tampoco. Eso tampoco lo hacía el gobierno anterior. Es una buena idea para que la
agreguen para cuando volvamos al gobierno. Por otro lado, los fiscales están pidiendo que se equipare, hicieron un paro, porque piden que se equipare el salario de los fiscales adjuntos y adscriptos. Personalmente no encontré la diferencia entre unos y otros, así que no puedo exponerla. Finalmente, dentro de la parte de noticias sindicales, el PIT-CNT decidió para el día 15 de septiembre un paro cuyo foco principal es la oposición a el proyecto de reforma de la seguridad social. Bueno, vamos ahora a educación, que es el otro tema más sustancial de esta semana. La semana empezó con la marcha por los mártires estudiantiles, 14 de agosto, se hace siempre. En ella se presentó una plataforma que decía que se rechazaba esta reforma curricular que está planteando el gobierno, que entienden que no escucha la voz de los jóvenes, sino la voz de los empresarios. Esta vez no lo digo yo, lo decía la movilización. Muy bien. Inmediatamente no, pero prácticamente inmediatamente después, o sea, al día siguiente, comienzan ocupaciones en distintos centros de enseñanza de formación docente, IPA, Magisterio, en Instituto de Educación Social, en varios SERP, SERP Este, SERP Sur, SERP Florida, el de Colonia, este es el de Maldonado, etcétera, el de Atlántida. Bueno, lo cierto es que hubo una cantidad de lugares, llegaron a ser 9 en total que estuvieron ocupados. Esto llevó a que la delegada estudiantil dentro del Consejo de Formación de Enseñanza plantease que se estaba desde el Consejo amenazándolos a todos y que eran gente que no entendía la mecánica de las organizaciones gremiales. Las movilizaciones de los estudiantes incluyen en su plataforma, por un lado, la oposición a la reforma que está impulsando la ANEP, también la mejora en las condiciones para estudiar y mayor presupuesto. Bueno, con todo este asunto, entonces comenzaban una serie de negociaciones el viernes, pero seguían las ocupaciones establecidas como por tiempo indefinido. Ahora bien, a pedido del Consejo de Formación en Educación, la policía procedió a desocupar los centros que estaban ocupados. Las desocupaciones ocurrieron de forma pacífica, pero hay indicadores que dicen que hubieron amedrentamientos o una presencia excesiva, pero vamos a separar eso de otra que surge después con otro lugar. En estos casos, en general, salió todo bastante tranquilo, según las notas de prensa que yo he tenido alcance. No que sea lo mejor, pero dentro de todo, bueno. El tema es que Víctor Pisiquilo, que es uno de los integrantes por este gobierno en el consejo en cuestión, dice que las ocupaciones son ilegales y que no favorecen el diálogo. Bueno, no sé, no son ilegales, serán no legales en el sentido de no estar incluido a texto expreso, pero en la práctica gremial están incorporadas como una cosa que ocurre en Uruguay hace muchísimas décadas, por lo cual tampoco deberían llamarle la atención a una persona que está en un cargo de dirección ni salirse con argumentos meramente jurídicos. Lo cierto es que esto generó una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, el gremio docente del IPA decidió que van a paro. Por otro lado, tenemos que la consejera por los docentes en ese consejo también manifestó que lo que estaban haciendo desde las autoridades estaba mal, que debían dar un paso hacia una reconciliación con los gremios estudiantiles y intentar dialogar y no amedrentar. Lo cierto es que además de todo esto fue ocupado el Liceo Miranda. En el Liceo Miranda el tema surgió porque la inspección le dio al liceo la orden de que quisieran quitar una cartelería
que refería a la marcha del Día de los Mártires Estudiantiles. Y entonces ahí fue donde se generó el problema. Los estudiantes ocuparon el liceo en reclamo por el mantenimiento de la cartelería, pero además por cuestiones como la necesidad de tener un equipo multidisciplinario, material de estudio y que se atiendan las situaciones de hambre de los estudiantes. Y acá, cuando fueron a desocuparlo, fue una carga excesiva, según varias fuentes, de presencia policial, causando temor en los chicos, que son todavía estudiantes liceales, y se generó una verdadera ola de molestia por lo que sucedió. Bueno, con esto terminamos las noticias de esta semana y nos vemos la semana que viene.